Ver el eneagrama y las relaciones interpersonales, es decir, los estilos que tienen los distintos eneatipos a la hora de relacionarse a nivel uno a uno. Existirían tres grandes clasificaciones que podemos hacer para los distintos estilos en las relaciones interpersonales. Lejos, retraído o distante, que es el que tiende a evitar los conflictos porque se aleja de ellos. Contra, que también es el dominante y el más díscolo, que es el que busca sobreponerse a los conflictos a través de dominar a la otra parte. Sería el más combativo. Y hacia, que sería el expansivo, el que más usa la seducción, puede ser el más empático, pero como un lado negativo también puede ser el que más fácilmente se subyuga a la otra parte. Entonces vamos a ver cómo los distintos enetipos tienen una de estas tres funciones como dominante y otra auxiliar. A su vez, para los instintos podemos extender la misma clasificación para distinguirlos. Por ejemplo, vemos que los que son más retraídos, los más introvertidos, serían el 4, el 5 y el 6. Ahora bien, estos los podemos distinguir como que el 4 es el más empático entre estos, mientras que el 5 es lejos, es el más retraído. Sin embargo, el 6 sería lejos contra, y eso tiene que ver con la actitud del 6, que es ambigua hacia la autoridad, o sigue a la autoridad, o se revela contra la autoridad y va en contra de la autoridad, y eso daría cuenta de su función auxiliar de contra, de díscolo. También tenemos los enetipos expansivos, que serían el 7, el 9 y el 2, de los cuales es interesante observar cómo coinciden con el grupo de los optimistas en el eneagrama que divide los grupos armónicos. Tenemos como el 7, el 9 y el 2 son los optimistas, y aquí los vemos como los expansivos. Esto se puede interpretar porque estos son los que más hacen uso de la inteligencia emocional, lo cual tiene que ver tanto con ese optimismo como con esa expansión hacia la otra parte. Sin embargo, el 7 es de entre los expansivos es el más rebelde, es decir, el que se puede aproximar a ti en un primer contacto, ser muy, muy amable, muy servicial, pero luego puede tener segundas intenciones que son más egoístas y más rebelde. Entonces, eso daría cuenta del 7 como hacia contra. Además, el 7 tiene un espíritu muy libre, que no quiere que se le pongan restricciones. En cambio, el 9 es expansivo, pero le gusta más estar en la periferia, por tanto sería hacia lejos, mientras que el 2, que hemos dicho que esta solución es la más seductora, la más empática, sería hacia. Finalmente tendríamos como el 8, el 1 y el 3 son los que van en contra. Pero el 1 es el más introvertido, el más retraído. Este va en contra para perfeccionar, para reformar, para hacer que los demás se comporten de una manera más moral. Pero una vez siente que esa función ya ha sido realizada, se retira. En cambio, el 8 es el más rebelde de todo el eneagrama, contra. Es el que más va en contra de que le pongan límites, que le pongan normas, y al contrario, precisamente él quiere ser el que se revele para imponerles a los demás su propia visión de las cosas. Finalmente tendríamos el 3, que es contra hacia, porque el 3 también puede ser camaleónico y también puede usar la seducción para manipular a los demás, un poco como el 2, y conseguir sus propósitos. Pero el contra del 3 lo hace que ante todo busque más su propio interés más que el interés de la otra parte, como quizá podría hacer un poco el eneatipo 2, hacia. Finalmente podemos incluir una tercera función para los distintos subtipos, conservación social o sexual. Por ejemplo, tendríamos que el 8 conservación es el más retraído de entre los eneatipo 8, de lo cual lo hace un poco más flecha con el 5. Mientras que el 8 social, que busca la complicidad en los grupos, es el expansivo. Sin embargo, el 8 sexual sería el más rebelde de todo el eneagrama, el más dominante, contra. Luego tendríamos que entre los 9, el conservacional es el más propenso a ir a la contra, y el participativo, el social, es el que más se expande, el que va a buscar más acercarse a los demás. En cambio, el 9 sexual va a tener un punto más de introversión, más alejado. Entre los eneatipo 1,
el expansivo va a ser el conservación, pero el social va a ser alejado, por lo cual a veces un 1 social, dado que es contra lejos, subtipo lejos, un 1 social a veces se puede confundir con un 5 porque tiene mucho de lejos. Y el 1 reformador, el 1 sexual, evidentemente correspondería con el subtipo contra. En el caso del 2, el 2 conservacional, que es el contratipo, que no sabe si se expande hacia los demás o se retira a su nido familiar, sería lejos. En cambio, el 2 social, que simbólicamente es más masculino, sería contra. Mientras que el más seductor de todo el enagrama, el 2 seducción, 2 conquista, sería todo expansivo. En el caso del enatipo 3, el enatipo 3 que con su nido familiar al menos va a ser más empático, sería el hacia. En cambio el 3 social, que es el que tiene más madera de político, no necesariamente todos los 3 sociales tienen interés en la política, pero es el que más tiene madera para la política, sería el que va en contra. Y el 3 sexual sería el más alejado. En el caso de los 4, el expansivo, el más ayudador, el más empático, sería el conservación, y el más retraído sería el 4 social, pese a que sea un social. En cambio, en el 4 sexual, como sabemos, es un enetipo bastante díscolo, sería el subtipo contra. En el caso del 5, el 5 conservación sería el expansivo, al menos dentro de su cueva, con sus más íntimos. El 5 social sería el más alejado, lo cual yo interpreto como que, como se le llama tótem, aunque esté con el grupo, está con el grupo, pero no está con el grupo, porque está en un plano superior al resto de miembros del grupo. Y el 5 sexual es el más rebelde entre los enetipos 5 y también tiene un gesto contrarretraimiento, igual que el 6 sexual es contrafóbico, el 5 sexual se le podría llamar contrarretraído, por eso sería lejos, lejos, subtipo contra. El 5 sexual no sabe si me retiro o me muestro, por tanto, contra. En el caso del 6, el 6 calor, evidentemente sería el expansivo, porque es el que intenta decirle al otro no me avasalles porque fíjate lo cariñoso que puedo ser o lo amable o lo afable que soy. Por tanto, este sería el expansivo. Mientras que el 6 social sería el más retirado y por tanto el 6 social tiene un poco a la 5. En cambio el 6 contrafóbico evidentemente sería lejos contra. Este es el que más va a ir contra precisamente el hecho de tener miedo, lanzándose de cabeza contra él. En el caso del 7 tendríamos como el 7 familia, el 7 conservación, es el más egoísta del 7 y a veces se le pinta como un 7 con ala 8, este sería el contra. El 7 social sería el más alejado, por lo cual también tiene más flecha con el 5, porque está dispuesto a poner límites a su gula, es el contragoloso. Y finalmente el 7 sexual, fantasioso, que se le confunde más fácilmente con un 2, sería el expansivo. Finalmente podemos decir como los enetipos del centro emocional tienen como función auxiliar la expansión, lo cual tiene lógica porque hemos dicho que esta parte, la solución hacia, tiene que ver con la inteligencia emocional, de manera que tendríamos 2 sería expansivo-expansivo, 3 contra expansivo o hacia, y 4 sería el introvertido entre los emocionales, lejos hacia. Con eso hemos visto cómo los distintos enetipos se relacionan en sus relaciones interpersonales como combinación jerárquica de una función dominante, una función auxiliar y una tercera específica que es importante para diferenciar entre los distintos subtipos.